Estamos estudiando la pasión de Pablo y estamos analizando a sus compañeros, las personas con las que él se rodeaba. Alguien dijo una vez, muéstrame a tus amigos y yo te mostraré tu futuro. Hay mucha sabiduría en estas palabras. Las personas con las que nos rodeamos son las que ultimadamente determinarán cuán exitosos seremos en la vida, cómo lograremos nuestras metas en la vida. Hoy quiero que hablemos sobre el apóstol anónimo cuyo nombre fue José. ¿Alguien aquí ha oído hablar del apóstol José? Probablemente no, porque ese no es el nombre con el que le conocemos. Le conocemos con el nombre de Bernabé. Pero si leemos en Hechos capítulo 4, versículo 36, dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era un levita, natural de Chipre, por supuesto la isla de Chipre. Los apóstoles le dieron a José este nombre de Bernabé porque él tenía el don de la consolación. ¡Qué don tan tremendo! De hecho, esto significa su nombre, el Hijo de Consolación. Es el hombre que está a tu lado y te ayuda, que te asiste en el tiempo de necesidad. De hecho, esta palabra deviene de la lengua griega, una palabra muy similar a la que nosotros usaríamos para el Espíritu Santo. Viene de la palabra griega parakesis, y por supuesto para el Espíritu Santo es paracletos. Pero parakesis significa exactamente lo mismo, alguien que viene a tu lado para ayudarte, alguien que viene a tu lado para asistirte, ayudarte. Es un nombre hermoso, significa algo hermoso. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo hace por ti y por mí. Ahora yo no pienso que podamos actuar de una mejor manera que seguir el ejemplo del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, aquel que nos ayuda. Entonces este es José, el apóstol anónimo. Ahora quiero darte 10 puntos que veo aquí en la Escritura que él realizaba, que él tenía por filosofía de vida, la forma en que operaba en su vida. El primero es, él contó el costo. Contó el costo y en unos momentos sabremos qué significa. Esta es la primera vez que nos encontramos con él. Él pone a la venta sus propiedades para ayudar a los pobres de Jerusalén. En el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 8 Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, para ganar a Cristo. ¡Qué poderoso! Pablo está diciendo, estoy dispuesto a dejarlo absolutamente todo para ganar a Cristo. La excelencia del conocimiento de Cristo. Y esta es la actitud de Bernabé. Bernabé se convirtió en el compañero de viaje del apóstol Pablo. Ellos fueron los primeros misioneros en partir. Eran un equipo misionero y ellos trabajaron juntos en los primeros años de su ministerio. Pablo habla sobre él en 1 Corintios 9:6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, y está hablando del trabajo secular, de hacer un trabajo secular. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque fuimos nosotros quienes les trajimos el Evangelio, en otras palabras. Nosotros plantamos la iglesia. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. De lo que Pablo está hablando aquí es de lo que nosotros conocemos como los hacedores de tiendas. Nosotros escuchamos esta frase y sabemos que a eso se dedicaba. Pablo trabajaba con el cuero y hacían tiendas, y entonces Pablo está diciendo, nosotros trabajamos para sustentarnos con nuestras propias manos, no tendríamos que hacerlo. Lo cierto es que ustedes deberían sustentarnos. No tendríamos que trabajar con nuestras propias manos, sino trabajar solamente en el Evangelio. Pero dice, no quisimos hacer uso de este derecho porque no quisimos ponerle obstáculos al Evangelio. En esos días iniciales de predicar el Evangelio, Pablo decía, no quiero obstaculizarlo. Barnabás creía que las personas son mucho más importantes que las cosas, que las posesiones naturales.
Barnabás creyó que vender sus propiedades era bueno para ayudar a los pobres. Él contó el costo de seguir a Cristo. Y aunque Chipre era famosa por sus buenas tierras para la agricultura, él vende su granja para ayudar a los pobres en Jerusalén. ¡Qué gran ejemplo! ¡Qué gran ejemplo! El segundo punto que yo veo aquí. Él no le tenía miedo al fracaso. La gente que le tiene miedo al fracaso nunca va a lograr mucho en su vida. Tienes que estar dispuesto a tomar el riesgo. En Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27 habla sobre cuando Saulo, quien ahora se ha convertido en un creyente de Cristo Jesús, cuando regresa de Damasco a Jerusalén, la Biblia dice que trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que él fuera un discípulo. Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Entonces la Escritura registra cómo Bernabé comienza a contarles sobre el ministerio de Pablo en Damasco, cómo predicaba con tanta valentía en el nombre de Jesús. Lo que esto nos dice sobre Bernabé es que Bernabé creía que las personas podían cambiar en sus vidas. Él creía que el radical Saulo de Tarso podía convertirse en un hombre diferente. Entonces, cuando Saulo vuelve a Jerusalén, los apóstoles le tenían miedo. Pero Bernabé tomó el riesgo, y alguien tiene que hacerlo. Porque si no, entonces, por supuesto, el nuevo convertido no tendrá mucha oportunidad en el ministerio. Bernabé tomó el riesgo con Saulo de Tarso y lo trajo ante los apóstoles, porque él creía que las personas pueden cambiar. Oh, esto es en verdad muy bueno, porque cuando ves a alguien que creen tanto que van a tomar el riesgo. El tercer punto que quiero que veamos es lo que llamo él aceptó los grupos étnicos. Con esto me estoy refiriendo a personas que no son como nosotros, tal vez tengan una cultura diferente, son de una raza diferente o tienen un color de piel diferente. Entonces, Bernabé era el tipo de persona que puede ver lo bueno en todo tipo de personas. En Hechos capítulo 11 dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Qué cosas? Lo que estaba ocurriendo en el norte, en Antioquía, de lo que está ocurriendo ahí. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a seguir a Cristo. Ahora doy gracias a Dios de que no enviaron a Pedro. Doy gracias a Dios de que no enviaron a Santiago, porque estos hombres aún estaban batallando con que tienes que ser judío para poder ser cristiano. Gracias a Dios que enviaron al Consolador, enviaron a Bernabé, porque la Biblia dice que él era un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé, el Consolador. Lo que está ocurriendo es que un avivamiento está tomando lugar en Antioquía, en Siria. Y los apóstoles se quedaron en Jerusalén, no quieren salir de Jerusalén, pero enviaron a Bernabé a observar. Ve y entréganos un reporte. Entonces ellos le autorizaron para que fuera hasta Antioquía para ver lo que estaba ocurriendo allá. Y mientras iba allá, la Biblia dice que él vio la gracia de Dios. Te pregunto, ¿y tú qué ves? ¿Qué es lo que estás viendo? Muchas personas, ya sabes, ven lo que la gente está usando, ven cómo están sus edificios y ven los alimentos que ellos están consumiendo. Se concentran solo en lo exterior, pero en cuanto a Bernabé, él vio la gracia de Dios. Él vio lo que Dios estaba haciendo en las vidas de estas personas. Cierto, ellos eran gentiles, eran griegos, pero ellos son verdaderos creyentes, ellos creen en Jesús. Ahora, las tres cosas que se mencionan sobre Bernabé y que son muy importantes en la Escritura son que era un hombre bueno. Segunda, estaba lleno del Espíritu Santo. Y tercera, estaba lleno de fe. ¡Qué buenas credenciales! Hablemos sobre el cuarto punto que veo aquí. El cuarto punto es, él estaba dispuesto a compartir el ministerio. A lo que me refiero es que Bernabé era el líder de la iglesia en Antioquía.
Cuando llegamos a Hechos 13, versículo 1, vemos que hay diversos profetas y maestros en Antioquía, y el primer nombre que se menciona es Bernabé. Bernabé era el líder de todos los ministros, él era el que había sido enviado por los apóstoles. Sin embargo, Bernabé estaba dispuesto a compartir este liderazgo con otros. En Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y ahora, si vas algún día a Turquía, descubrirás que la ciudad de Antioquía se encuentra a pocos kilómetros, tal vez media hora, 45 minutos, al este de la ciudad de Tarso. No es un viaje muy largo en auto el día de hoy. Debe haber sido un viaje largo a pie. Pero él sale de Antioquía, parte hacia Tarso para encontrar a Saulo. Y lo trajo de vuelta y dice que se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente. Y por primera vez a los discípulos se les llamó cristianos en Antioquía. ¿Ves lo que ocurre? Por primera vez se les llamó cristianos no en Jerusalén, sino en Antioquía. Es gracias a Bernabé. Bernabé era un profeta dotado. Pero Bernabé se da cuenta de que estos nuevos cristianos no conocen absolutamente nada de la Biblia. Lo que necesitan es un buen maestro. Y el mejor maestro que él conoce es Saulo de Tarso. Y qué decisión tan sabia, porque Saulo era en verdad un maestro destacado. Entonces él va hacia Tarso y trae a Saulo de vuelta para que le ayude a enseñarle a estos nuevos cristianos, a estos griegos que nunca antes habían leído la Biblia. Ahora, de vuelta en Jerusalén, ellos habían estudiado el Antiguo Testamento desde que habían sido niños, conocen la ley de Moisés, conocen a los profetas y saben todo de los salmos y los proverbios de Salomón, sus palabras sabias, pero si ves a los griegos, ellos nunca han estudiado nada parecido antes. No saben nada de esto. Entonces trae a Saulo de vuelta para que le ayude a enseñar a estos creyentes en Antioquía. Ahora, esta imagen en particular es especial para mí porque él es uno de mis Timoteos, es uno de mis hijos predicadores. Agustín Tena de Indianápolis me acompañó y estábamos parados frente a la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía no era más que una cueva y construyeron una pared enfrente para que fuera la fachada y tiene 3 puertas, pero no es nada más que una gran cueva por dentro. La iglesia de Antioquía se está convirtiendo en la iglesia líder del libro de Hechos. Como acabamos de decir, por primera vez se les llamó cristianos en Antioquía, no en Jerusalén. Y esto es gracias al ministerio dinámico que tienen Bernabé y Saulo. Ahora, el cuarto punto del que quiero hablar aquí es, él recuerda sus raíces. Recuerda sus raíces. Con esto me refiero a que él había sido enviado por la iglesia en Jerusalén. Él había sido judío antes de haber sido un cristiano. Ahora él comienza a escuchar historias sobre la iglesia en Jerusalén y de sus problemas. En Hechos capítulo 11, versículos 29 y 30 dice, entonces los discípulos, hablando sobre Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Habían escuchado sobre una hambruna y que pasaban momentos difíciles, lo cual en efecto hicieron. ¿Y cómo lo hicieron? Lo enviaron a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Yo en verdad aprecio mucho esto en cuanto a Bernabé, porque si no somos cuidadosos nos concentramos tanto en el futuro que nos olvidamos del pasado. Nos concentramos tanto en lo que Dios va a hacer y en las personas que Él nos va a permitir alcanzar que nos olvidamos de la iglesia que nos envió en primer lugar. Y eso es un error, es un gran error. Bernabé no comete este error. Bernabé y Saulo reciben lo que hoy llamaríamos una ofrenda de amor, una ofrenda especial misionera, y esta es una forma muy distinta de ver lo que son las misiones. Siempre pensamos en las misiones como salir y alcanzar a los perdidos, pero aquí envían una ofrenda de vuelta a la iglesia madre. Están enviando una ofrenda de vuelta a los judíos que están en Judea, porque se han enterado
que están pasando por momentos muy difíciles, tienen problemas. Y esto es un don excelente de consolación. No solo está consolando a los nuevos creyentes, sino que también está consolando a los viejos cristianos, aquellos que fueron cristianos antes que él, aquellos que le guiaron a Cristo. Él no se olvida de sus raíces. Él recuerda a las personas que le han enviado. Lo cierto es, estamos en deuda con las personas que nos han ayudado antes. ¿Recuerdas lo que escribió Pablo? Me parece que es en Romanos 13:8, donde dice, no le debas nada a nadie, sino amor. ¿Por qué dice eso? Porque el amor es una deuda que no se puede pagar. Es una de las razones por las que debemos honrar a nuestros padres. Simplemente porque fueron ellos quienes nos dieron la vida, ellos nos ayudaron cuando nadie más nos ayudó. Entonces, el amor es la única deuda que no se puede saldar. Y es lo que ellos están haciendo aquí. Ellos recuerdan a la iglesia allá en Jerusalén, que fue la que les envió. Estamos aquí gracias a ellos y a lo que pasó por allá. Nunca lo olvides. Todos estamos en deuda con los que vinieron antes que nosotros. Lo siguiente que veo es que estuvo dispuesto a servir. Dispuesto a servir. Oh, yo aprecio mucho esta actitud. Todo se relaciona con la palabra ánimo. Dar ánimos. Nunca dejes de animar, de consolar. Anima en cada oportunidad que se te presente. Cuando las personas estén desanimadas, consuélales, y cuando tengan ánimos, anímales aún más. No existe el momento para dejar de animar. En Hechos capítulo 13, ya nos hemos referido a este pasaje antes, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y comienza a mencionarlos por nombre. Bernabé fue el primero de ellos, y Saulo de Tarso fue el último, pero dice en el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. En verdad aprecio esto sobre la iglesia de Antioquía. Ellos dieron lo mejor. Bernabé y Saulo no eran neófitos, no eran principiantes. Ellos habían estado involucrados en el ministerio. De hecho, ellos habían sido los que plantaron la iglesia en Antioquía. Ellos les habían enseñado y les habían guiado a la madurez de tal manera que se convirtieran en una iglesia que envía. No solamente en el recibir. Muchas personas piensan en las misiones para recibir. Somos un campo para las misiones. El mundo entero es un campo para misiones. Pero cuando somos lo suficientemente maduros como para enviar, la iglesia en Antioquía ahora es una iglesia que envía. Sus primeros misioneros fueron Bernabé y Saulo, y esos son líderes en la iglesia de Antioquía. Están dando lo mejor que tienen para ministrar a los gentiles. Y en el capítulo 14, versículo 14 de Hechos, leemos que gracias a que habían dado lo mejor, primero en Hechos 13 se les llama profetas y maestros, y luego en Hechos 14 se les llama apóstoles. Ahora son apóstoles, aquellos que habían sido enviados. Entonces, Bernabé se convierte en lo que conocemos como apóstol profeta y Pablo se convierte en lo que llamamos el apóstol maestro. Pero ellos son un dúo dinámico poderoso que está llevando el evangelio a otros gracias a su fidelidad. En Hechos 15, 25 y 26, cuando van a la iglesia en Jerusalén para celebrar el primer concilio allá en Jerusalén, el primer gran concilio que celebraron para lidiar con los problemas que tenían, la Biblia dice, y esto es lo que los apóstoles decían sobre Bernabé y Pablo, que es como ahora le conocemos, les llaman nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, qué poderosas palabras. Y particularmente cuando te das cuenta de que vienen de los 12 apóstoles originales. Ellos son los que están hablando de estos nuevos apóstoles que tienen, los apóstoles de los gentiles.
los apóstoles a las naciones y dicen, ellos han arriesgado su vida por el nombre de Cristo. Es un testimonio tremendo que están dando por estos hombres. El siguiente punto que quiero abordar aquí es lo que voy a llamar que promovió a otros. Ahora recuerda, él era el consolador. No solamente fue y trajo a Pablo para que formara parte de su equipo ministerial, pero llegó un tiempo en que Bernabé reconoció los dones dinámicos en Pablo y que eran mayores que los suyos. Muchos ministros se sienten amenazados por esto. Lo he visto ocurrir una y otra vez en que un pastor se siente amenazado por los jóvenes ministros que están creciendo en su iglesia. Y qué pena, qué pena. Dos de los mayores problemas que he visto en la iglesia alrededor del mundo son donde tienes a un padre espiritual que es tan grandioso que su hijo siempre está a su sombra. Y muchos hijos se resienten por esto. Eso es un error. O, por el otro lado, he visto a hijos que crecen mucho más que sus padres. Y he visto padres que batallan con esto. De nuevo, ese es un error terrible. Ahora, lo que estamos viendo que ocurre aquí es que el ministerio de Pablo está excediendo el ministerio de Bernabé. Y esta es la forma en que lidia con esto. En Hechos 13:43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ahora notemos que Bernabé ya no es el líder de este equipo. Ahora Pablo es el líder. En Hechos 13:13, el liderazgo cambia, pasa de ser Bernabé y Saulo, ahora dice Pablo y sus compañeros. Ahora muchos de ustedes seguramente no han experimentado esto en sus vidas, y mi oración es que nunca lo lleguen a experimentar. Pero yo quiero mencionarlo y quiero hacer un punto válido porque ocurre una y otra vez. Cuando los jóvenes ministros y sus ministerios comienzan a exceder a sus padres espirituales, cuando llega a crecer más y ahora es capaz de hacer cosas que el padre no podía hacer, muchos padres les resienten. Y la mayoría de las veces lo que ocurre es que les ahuyentan. ¡Qué tragedia! Bernabé no hace esto. Ahora, incidentalmente, pienso que este es uno de los problemas por los que Marcos haya dejado al grupo en este momento. De hecho, la Escritura nos dice en Hechos 13, versículos 13 y 14, dice que Marcos volvió a casa. Creo que va más allá del desánimo o de lo duro que puede ser el ministerio. Creo que va más allá de las montañas tan altas que a veces tenían que escalar. Pienso que en parte fue que Marcos ya no soportara que su tío Bernabé ya no fuera el líder de este equipo misionero. Y a veces las personas no pueden hacerlo, aunque esto fue un error. El ministerio de Pablo siguió creciendo. Bernabé reconoció este hecho. ¿Y qué fue lo que hizo? Él promovió a Pablo. Comenzó a ponerlo al frente, a promover su ministerio. Vaya, este es un verdadero don de ánimo y consolación. Cuando puedes ver que otras personas tienen mayores dones que tú y comienzas a promoverles a ellos para el liderazgo, en lugar de querer retener ese liderazgo para ti, no vemos que Bernabé hiciera esto. Bernabé comparte el liderazgo ministerial con Saulo de Tarso. Esta es una pregunta que yo quiero hacerte y a la que tendrás que enfrentarte, tarde o temprano en la vida. ¿Estás dispuesto a promover a otros? Es una de las cosas que yo he experimentado en la vida. He visto a algunos de mis hijos espirituales tomar mis sermones y predicarlos mucho mejor de lo que yo jamás podría. Ahora, esta situación para mí debería ser un halago, porque fui yo quien empezó a enseñarles y fui yo quien les ayudó a empezar. Debería sentirme honrado por esto. Pero mucha gente se siente amenazada por esto. Algo que he aprendido en la vida es que no puedes amenazar a las personas grandes, amenazas a los pequeños. Bernabé era un gran hombre, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Ahora, el octavo punto del que quiero hablar es
que él se concentra en el llamado de Dios. El llamado de parte de Dios sobre su vida era desde luego la Gran Comisión. La Gran Comisión, ir a todas las naciones y predicar el Evangelio, a toda criatura. En Hechos 15, versículo 3 y luego el 12, cuando volvieron a la ciudad de Jerusalén, Bernabé y Saulo dieron este reporte, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos, porque todos ellos eran judíos que se habían convertido y no se habían dado cuenta de que los gentiles podían ser cristianos. Ellos pensaban que solo los judíos podían ser cristianos, pero aquí tienen a Bernabé y a Saulo contándoles sobre estas iglesias que ellos habían estado plantando y estableciendo y de las miles de personas que se habían convertido a Cristo. En el capítulo 12, ahora ya están en Jerusalén y están entregando el reporte, declarando cuántos milagros y maravillas Dios había hecho a través de ellos entre los gentiles. ¿Qué reporte tan glorioso estaban entregando? A medida que estaban entregando el reporte a la iglesia de Jerusalén, y podemos aprender algo sobre todo esto, que siempre debes rendirle cuentas a las personas que te han enviado. Ellos regresaron y reportaron ante la iglesia de Jerusalén porque había sido la iglesia en Jerusalén la que los envió. Entonces regresan y entregan este buen reporte sobre lo que Dios está haciendo con los gentiles, con las naciones. Hechos capítulo 15, 35 dice, Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Notemos lo que ocurre. Habían ido a Jerusalén y tuvieron su primer concilio, y luego regresaron a Antioquía y continuaron allí su labor del ministerio. Ellos recordaron lo que Dios les había llamado a hacer. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado a hacer. ¿Cuál es esa obra? Es la Gran Comisión. Nunca olvides lo que Dios te ha llamado a hacer. La Gran Comisión no era solo una comisión para ellos, es la Gran Comisión para cada creyente. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Desde luego esta es una parte del mundo y debemos comenzar con nuestro Jerusalén. Todo comienza ahí, no importa dónde estemos, ahí es nuestro Jerusalén. Y luego llévalo al siguiente nivel, a las zonas que lo rodean. No olvides a los pobres. No olvides los guetos. No olvides a los demás. Por esto Jesús dijo, no solo vayas a todo Judea, también ve a Samaria. También menciona a Samaria porque Samaria era esa parte de Judea de la cual nadie quería hablar. Nadie quería vivir ahí, pero Jesús les dice, no dejen fuera a Samaria. Y finalmente, llévalo a las zonas más remotas de la tierra. Notemos que en la Gran Comisión no se nos dice, ve a Jerusalén y después ve a todo Judea y después vas a los confines de la tierra. No, eso no es lo que dice. Él dice, me seréis testigos en Jerusalén y en Judea y en... Es decir, nosotros debemos involucrarnos en lo que es la Gran Comisión en cualquier lugar en que nos encontremos. No solamente es aquí y allá, es en todas partes. Si no lo hacemos así, no estamos haciendo lo que Jesús nos mandó a hacer. Entonces, Él se mantiene concentrado en la Gran Comisión. Aun cuando habían ido a Jerusalén, habían vuelto, y ellos continúan su ministerio allá en Antioquía, la Biblia nos dice cómo Pablo se acerca con Bernabé y le dice, necesitamos visitar otra vez estas iglesias. Mantener el enfoque. No vayas a dejarte distraer por nada. Mantén tu enfoque en el llamado de Dios. Ahora, el noveno punto que quiero tratar es, él tenía el don de la consolación. Recordemos el significado de su nombre. En Hechos capítulo 15, versículos 37 y 40, dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Juan Marcos. Creemos que él era su sobrino. Es el tío Bernabé. Y luego dice que Pablo no quería llevarlo con ellos, porque les había abandonado en su primer viaje misionero. Y entonces Bernabé escogió a Marcos y se fue con él. Y el versículo 40 dice,
Pablo, escogiendo a Silas, salió, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Desearía que esta historia no se encontrara en la Biblia, pero es parte de la vida. Es parte de la manera en que las personas viven, en que resuelven sus problemas. Bernabé estaba dispuesto a darle a la gente una segunda oportunidad. Pablo era más difícil. Él no quería llevarlo. De hecho, el desacuerdo fue tan grande que tuvieron que separarse. Ahora, este es el error que veo que se cometió. No fue solamente Pablo el que cometió un error, también Bernabé cometió un gran error. En Romanos capítulo 12 se enlistan los dones motivacionales y uno de estos dones es misericordia. Y dice, si tienes el don de la misericordia, el que hace misericordia, hágalo con alegría. ¿Qué nos está advirtiendo? Nos advierte que las personas con el don de misericordia tienen la tendencia de tomar para sí las ofensas de otras personas. En otras palabras, este no era el problema de Bernabé. Era el problema de Juan Marcos. Él fue quien lo comenzó. Él era quien debía venir a disculparse. Él es quien debió haber tomado la iniciativa y hablar con Pablo. Lo siento, fui muy inmaduro y no supe cómo manejar esto, pero Bernabé fue quien tomó todo esto y ten mucho cuidado de tomar las ofensas de otros, porque Dios no te dará la gracia para manejarlo. Y pienso que este fue el error de Bernabé, y por eso tuvo que separarse de Pablo. Él tomó la dirección contraria. El último punto que vamos a tratar le he denominado él fue fiel. Y yo aprecio esto sobre Bernabé. Somos humanos, podemos cometer errores, y vamos a cometer errores porque no somos perfectos. Pero Bernabé fue fiel. En 2 de Timoteo 4:11, Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos. ¿De quién estará hablando? Está hablando del joven que conocemos como Juan Marcos. Juan Marcos. Y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Vaya, esto sí que cambia la historia. Estos son los últimos días de Pablo. Esta es la última carta que Pablo escribió y aún así dice, tráeme a Juan Marcos. ¿Ves? Bernabé había trabajado aun cuando la atención no era para él. No sabemos exactamente qué pasó con su vida. La historia de la iglesia nos enseña que regresó a Chipre, pero no se registra en el libro de los Hechos. El enfoque cambia hacia Pablo. Y es en Pablo en quien la historia del libro de los Hechos se está concentrando ahora. No sabemos qué pasó, pero sí sabemos que Bernabé continuó trabajando y consolando a otros. Porque Pablo está diciendo, toma a Marcos y tráelo, porque es útil para mí en el ministerio. Ahora, ¿quién habrá restaurado a Juan Marcos? Obviamente no fue Pablo. Tuvo que haber sido Bernabé. Bernabé trabajaba para consolar, aun cuando el centro de atención no era él. No conocemos los detalles, no conocemos con precisión su historia, pero tenemos que darle crédito a Bernabé por haber restaurado a Juan Marcos al ministerio. La brillantez del ministerio de Bernabé fue su habilidad para consolar a otros. Lo dije antes y lo dije muy en serio, con todo mi corazón. Preferiría tener la gracia de Bernabé antes que la brillantez de Pablo. Pablo es uno de los grandes. Él es mi héroe. Sin embargo, de no haber sido por Bernabé, nunca habríamos oído del ministerio de Saulo de Tarso. Nunca habría comenzado. Nunca habría tenido la oportunidad. Fue Bernabé quien hizo el viaje para encontrarlo y luego traerlo a Antioquía, donde se convirtió en el gran maestro. Entonces es Bernabé quien merece el crédito por esto. Bernabé nunca escribió un libro. Sí, yo sé que por ahí existe un libro apócrifo llamado el Libro de Bernabé, pero no fue considerado digno de entrar a la escritura, porque hay muchas falacias en ese libro y nuestros antepasados espirituales dijeron, no, esto no pertenece a los evangelios. Es más, ni siquiera estamos seguros de que Bernabé lo escribiera, porque hay tantas personas escribiendo libros bajo otros nombres. Bernabé nunca escribió un libro que tengamos, pero sí que animó a los que lo hicieron. ¿Recuerdas el Evangelio de Marcos?
el Evangelio de Marcos. Es el mismo Juan Marcos y creemos que él fue el primero en sentarse y escribir su parte de las Escrituras. Que Dios nos dé un espíritu como el de Bernabé. Que Dios nos permita convertirnos en consoladores.